Muchas gracias al doctor Forero. Demos paso por los próximos 25 minutos a la conferencia del doctor Juan Pablo Domínguez Angulo, que ha sido titulada Posibilidades administrativas o gerencia del Código General del Proceso y situación actual de la reforma de equilibrio de poderes. El doctor Domínguez es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Derecho Procesal Civil y magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado, de la Universidad Externado de Colombia. Es además estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia desde el año 2014 y es el actual coordinador del área de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Doctor, su auditorio. Gracias. Bueno, en los 25 minutos que me ofrecen, quisiera, más que un comentario a la ley, ofrecerles la exposición de los resultados de una investigación que se denomina Derecho Procesal Flexible, que es un análisis del derecho procesal desde la ciencia de la administración y, por supuesto, teniendo como referencia al Código General del Proceso. Lo que primero quisiera comentar es comentarles qué sucedió con este tema de la reforma al equilibrio de poderes respecto de un particular segmento de esta reforma que de todos modos fue declarada inexequible. Básicamente esa reforma tenía dos propósitos de corte administrativo o de corte gerencial. Era imponer criterios gerenciales a la hora de administrar recursos y a la hora de administrar personal y además, segundo, imponer también que las personas que administran o gerencian la justicia tuvieran formación o experiencia en este tema de la administración. Eso, pues, como ustedes sabrán, fue declarado inexequible. Sin embargo, eso no obsta para recordar que la Ley 270 de 1996 o la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia ya tenía una norma, si no idéntica, por lo menos muy parecida, porque tenía esos dos propósitos iguales. Es decir, proponer o imponer el tema de manejar criterios administrativos o gerenciales en la administración de justicia y segundo, imponer que el director o administrador de la justicia, que en este caso sería el director ejecutivo, fuera un profesional con maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas. Es decir, con la caída de la reforma al equilibrio de poderes respecto de este asunto, de todos modos no se pierde este propósito que tenía la legislación colombiana de aplicar estos criterios administrativos o gerenciales. Sin embargo, yo quisiera, o la propuesta de investigación desde el grupo de investigación IJUD al cual pertenezco, quisiéramos preguntarnos si se puede ir más allá de meramente administrar recursos o administrar personal o administrar temas meramente económicos. Es decir, ¿qué implicaría en verdad aplicar criterios gerenciales o administrativos a la justicia? Digamos que, ¿qué es la administración de justicia desde el punto de vista de la administración? La administración de justicia es una organización de personas que tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El suministrar un servicio llamado justicia. Ahora bien, ¿qué ciencia es la pertinente para estudiar a las organizaciones que tienen propósitos? Pues precisamente esa es la definición de administración. Es una ciencia que estudia organizaciones humanas que tienen propósitos y estudia cómo ayudar a lograr esos propósitos. La administración de justicia entonces se vale además de estudios interdisciplinarios como la economía, la contabilidad, la psicología, la política y digamos en eso ya habíamos avanzado en Colombia, ya se refería constantemente que se debían aplicar criterios técnicos, administrativos, contables y pues en eso algo se había avanzado. Pero ¿qué es entonces la administración básicamente? O más bien, ¿cuál es la actividad que desarrolla la administración? Y se pudiera describir en esas 4 actividades que están al final de la diapositiva. Es decir, la administración primero planifica o diagnostica cuál es el estado de la organización a la cual quiere intervenir.
después de eso la organiza de manera que use de manera más eficiente sus recursos, después dirige esa organización que ha diseñado y todo ese proceso después se controla para hacer un nuevo diagnóstico, una nueva planificación, una nueva organización y una nueva dirigencia o control de lo que se planificó. Es decir, una de las características, porque tiene varias la administración, es que la administración se destaca por ser flexible. Es decir, la administración reacciona a particularidades de la vida práctica, reacciona a limitaciones presupuestales, reacciona a cuestiones de psicología. Ustedes saben que uno tiene que ser un poquito psicólogo cuando uno es abogado litigante para poder tratar de mejor manera con tantas personas de tantas ideologías y de tantos pensamientos. Entonces, la flexibilidad de la administración de justicia es una característica que en la investigación que les refiero nos llama mucho la atención y por lo tanto intentamos aplicarla. Entonces, les decía, quisiéramos intentar ver si se puede ir más allá en esto de administrar o aplicar criterios administrativos en la justicia y quisiera preguntarles si un proceso se puede administrar o gerenciar a la luz del Código General del Proceso. Les voy a poner un ejemplo de un caso pues, de la vida real, un caso que adelanté yo, en el cual mi cliente me trae un cheque que fue cobrado fuera del tiempo del artículo del que determina el artículo 718 del Código de Comercio y por lo tanto la defensa podía alegar el tema de la caducidad, aunque obviamente no cumplía todos los requisitos porque sí estaba cobrado fuera del tiempo, pero no tuvo fondos suficientes el librador durante ese tiempo. Pero entonces más o menos esa era la discusión que se estaba desarrollando. Y entonces en ese proceso hubo una primera oportunidad de gestión. Me parece a mí que mi contraparte tuvo una duda, pues una encrucijada de pensar cómo propongo la caducidad como mecanismo de defensa. ¿Será a través de un recurso de reposición o será a través de una excepción de mérito? ¿Y por qué quizá tuvo esta duda? Porque pues digamos la caducidad pudiera atacar el tema de la exigibilidad y de pronto por ahí tuvo la duda, pero también se planteó que eso era una excepción de mérito. Como pues asumo yo, no logra solventar esa duda, dice pues voy a proponer ambas defensas a la vez. Y propuso dos escritos exactamente iguales. Por un lado, un recurso de reposición alegando la caducidad y por el otro, una excepción de mérito también alegando la caducidad. De hecho, les digo literalmente igual, lo único que cambiaba era el nombre. Entonces, debido a ello, pues presenta los dos memoriales y la pregunta es, ¿qué pudiera haber hecho el juez a ese respecto? Pues existe un poder que está determinado en el artículo 43 del Código General del Proceso que dice que el juez puede rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique dilación manifiesta. Pues evidentemente el litigante lo que estaba proponiendo era el tramitar dos veces una misma cosa, un mismo argumento. Así que quizá el juez tuvo una primera oportunidad de gerenciar su proceso y decir, pues ese argumento no lo debo tramitar dos veces, sino que gracias a esta facultad pudiera rechazar uno de esos dos argumentos. En mi opinión, la que debió haber rechazado es el recurso de reposición, porque eso claramente es una excepción de mérito, porque no es una cuestión meramente formal que salga del título, si existe o no este tema de la caducidad. Sin embargo, esa oportunidad de gestión no se desarrolló en ese proceso. Pero de todos modos hubo una segunda oportunidad de gestión y es la siguiente. El artículo 729 pues tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica y el supuesto de hecho básicamente les decía yo era cobrar el cheque fuera del término y tener fondos suficientes durante ese término para poder provocar la caducidad del cheque. Mi contraparte dice que como claro está que hay caducidad porque el cheque se cobra fuera de tiempo, le solicita al juez que dicte sentencia anticipada porque pues, el Código General del Proceso en casos de caducidad lo permite. Por mi parte, yo le digo a la señora juez exactamente lo mismo, pero con fundamento en el numeral 2 de ese mismo artículo y le digo, señora juez, por favor, pues dicte sentencia anticipada porque
ni mi contraparte pidió pruebas y yo las únicas pruebas que pedí fueron documentales. Así que use este mecanismo de economía procesal y dicte de una vez fallo. Es decir, pues acoja el artículo 278, mi contraparte se acogía al numeral 3, yo al numeral 2, e incluso el numeral 1 pudiéramos pensar se hubiese podido aplicar porque de todos modos ambos estábamos de acuerdo en que se dictara sentencia anticipada. Esa segunda oportunidad de gestión tampoco se dio. Tercera oportunidad de gestión que ofrece el Código General del Proceso. Con esta yo no estaba demasiado de acuerdo, pero igual se la propuse a la juez y le decía, bueno, si usted ya tramitó el argumento de la caducidad a través del recurso de reposición, pues ¿para qué tramitar dos veces lo mismo? Si usted, señora juez, consideró que ese argumento debía tramitarse a través del recurso de reposición, pues simplemente vuelva a usar el numeral 2 del artículo 43 y rechace una solicitud abiertamente impertinente y quizá pudiese aplicar también el artículo 40, inciso 2, que dice que si el ejecutado no propone excepciones de mérito, pues se puede seguir adelante con lo que supone un proceso ejecutivo. Porque, digamos, Hernán Fabio López Blanco expresa que qué es una excepción de mérito, y una excepción de mérito en realidad son hechos que contradicen los hechos propuestos en la demanda, y le reitero, mi contraparte no propuso ningún hecho, fue exclusivamente una argumentación de corte jurídico. Esta no era una opción que me pareciera muy viable, pero de todos modos se la propuse porque era una tercera oportunidad de gestión que tuvo ese proceso. Tampoco se acogió. La cuarta oportunidad que tuvo de gestión este proceso es acudir al parágrafo cuarto del artículo 372 de la audiencia inicial. Ese parágrafo dice que si el juez al citar a la audiencia inicial, nota que puede desarrollar todas las pruebas durante esa audiencia inicial, puede decretarlas al citar a la audiencia inicial y desarrollar todo lo que se practica en audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento en una sola audiencia. Sin embargo, la juez nos cita a audiencia inicial sin acogerse a este parágrafo, cosa que ya me preocupaba, porque entonces íbamos a desarrollar una audiencia inicial y una audiencia de instrucción y juzgamiento, de hecho, sobre un punto sobre el cual la juez ya había dado su opinión a través del trámite del recurso de reposición. Esta oportunidad tampoco se acogió. Sin embargo, la juez sí acoge, afortunadamente, una quinta oportunidad de gestión que tuvo este proceso, que aparece en el mismo artículo 372, numeral 7, que dice que si durante la audiencia inicial las partes están presentes y es factible pues desarrollar las pruebas, pues simplemente el juez puede no concluir la audiencia inicial, sino concluir con todos continuar con todos los propósitos de la audiencia de instrucción y juzgamiento y pues llegar a una decisión en este proceso. Y efectivamente, pues esta opción sí se tomó. Es decir, el Código General del Proceso ofrece oportunidades de gestión para un proceso, pero la verdad es que son limitadas. Además de las que les he nombrado, por ahí uno pudiera pensar en el desistimiento tácito, incluso la unificación de cargos de casación, aunque no fue hecha con este propósito, también pudiera pensarse que es una oportunidad de gestión, la acumulación de procesos, el otorgar el procedimiento que legalmente corresponda, pues eso es gestionar el proceso, pero en realidad el Código General del Proceso en esto no es demasiado flexible, es decir, no ofrece demasiadas oportunidades de gerencia. Y entonces allí va la propuesta que desde la investigación se hace, y es lo que he querido denominar derecho procesal flexible, que tiene dos puntales: la distinción entre principios y reglas técnicas y la utilización de técnicas de la administración dentro o para gestionar las reglas técnicas. Esa investigación se presentó pues en el libro que está ahí reseñado. Entonces, ¿de qué se trata el derecho procesal flexible? Parte de hacer la distinción entre principios y reglas técnicas. ¿Qué significa esto? Esta es una distinción que hace la doctrina mexicana y que el profesor Hernán Fabio López acoge, y dice que dentro del proceso hay unas cosas que se llaman principios, que son criterios axiológicos, que son criterios de moralidad, respecto de los cuales no se puede hacer nada más que guardar absoluta reverencia. Es decir, no admiten contrarios, no se los puede gestionar. Por ejemplo, un claro principio del derecho procesal es la lealtad procesal. Y respecto de la lealtad procesal no debemos sino guardar absoluta reverencia y no se la puede combinar con su contraria, como por ejemplo sería la deslealtad. Sin embargo, las reglas
técnicas en eso son todo lo contrario. Primero, no son criterios axiológicos, sino que son criterios prácticos. Obedecen a la vida real, a las evaluaciones que se hagan de la vida real y de los recursos que se tengan en un determinado momento. Y respecto de las reglas técnicas, antes que reverencia y antes que absoluto respeto, lo que hay es que tratarlas con irreverencia y ser gerente y ser perito y ser flexible y analizar constantemente cómo se están comportando y quizá ajustarlas constantemente. Y otra cosa, se las puede combinar con sus contrarios porque no son principios. Pues digamos, una lista breve de reglas técnicas serían estas, pero pues ustedes ya las conocen. Entonces, ¿qué significa aplicación o gestión en la administración respecto de las reglas técnicas? Fijémonos qué hubiera pasado en el caso si el código permitiese que se puedan gestionar las reglas técnicas. En el caso, pues fijémonos que lo que hicimos entre el juez, mi contraparte y yo, no era necesario en absoluto desarrollarlo a través de la oralidad porque nosotros presentamos todos nuestros argumentos en o la demanda o en las excepciones de mérito o el recurso de reposición que propuso el demandado. Así que, ¿qué hicimos en la audiencia inicial que se practicó de manera oral? Pues repetir argumentos que ya habíamos dado. De verdad que fue meramente una repetición. Así que piensen ustedes que los medios técnicos actuales como el Internet, por ejemplo, que permite una conexión, digamos, a distancia, normalmente no es muy compatible con la oralidad porque es que en realidad la escritura parece que es como la más conveniente respecto de esos medios técnicos. Es decir, si nos devolvemos a 1970 cuando Mauro Capelletti estaba por Colombia y conversaban con Davis Echandía, con Hernando Morales, claro, la oralidad por allá parecía bastante eficiente, pues porque no había medios técnicos para comunicarnos mensajes de manera tan efectiva como los hay hoy. Así que quizás ese proceso del que les hablé pudiera haberse dicho, en este caso no es tan necesaria la oralidad. Y segundo, el tiempo es un recurso, así que pues simplemente decirles, en realidad se hizo algo extraordinario en esa audiencia, les comento, simplemente se repitió en este interrogatorio exhaustivo a las partes, cosas que ya yo como demandante había confesado, cosas que el mismo título decía que se había cobrado fuera de tiempo. Por ejemplo, preguntas como esas se reiteraron. Diga cómo es cierto si se cobró o no el cheque fuera de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos en esa audiencia? Pues nada extraordinario. Pero les pregunto más allá, ¿qué hubiese pasado en el Código General del Proceso si se hubiese aplicado lo que proponemos pues desde esta investigación? Una evaluación práctica hubiese evidenciado la incompatibilidad de la oralidad con la segunda instancia. Esto es una cuestión que se dio en la vida práctica y quisiera advertirles una reflexión que hace Davis Echandía. Davis Echandía decía, oralidad sí, pero con única instancia y jueces plurales. ¿Por qué la oralidad no con doble instancia? Fíjense lo que pasó en Bogotá con los jueces laborales. Mientras los jueces laborales dictaban sus sentencias orales y las mandaban pues en CIDISA hacia los jueces de segunda instancia, los jueces de segunda instancia decían, oiga, pero es que yo no me voy a ver tantas horas de grabación, mándeme sentencias escritas. Y los jueces de primera instancia diciendo, pues no, ahí está la ley que me dice que yo tengo que mandar sentencias orales y pues se las mando orales. ¿Quién tenía la razón? Pues evidentemente los jueces de primera instancia desde el punto legal tenían absolutamente la razón. Pero los jueces de segunda instancia tampoco estaban locos cuando exigían una sentencia escrita, porque en verdad la comunicación es mucho más eficiente cuando los sujetos no se ven directamente, más a través de lo escrito que en una grabación en donde hay acomodación del micrófono, donde hay pausas por cualquier banalidad. Es decir, incluso los jueces dicen, no, pero eso es muy fácil, yo ya le cogí el tiro a eso de adelantar y atrasar el video, y pues uno dice, pues qué preocupante que alguien me juzgue adelantando o atrasando un video pues arbitrariamente. Entonces, ¿qué hubiera pasado en este código también si se hubiese hablado de manera práctica y se hubiese considerado las desventajas de la inmediación?
La división del trabajo es algo que nos ha hecho humanos, dice Emil Durkheim, es algo que nos ha permitido ser sociedades complejas. Es decir, si yo puedo estar aquí dictándoles una conferencia y despreocupado por mi alimento en las horas de la noche y no tengo que cultivarlo, ni cocinarlo, ni nada de eso, es porque nuestras sociedades han alcanzado una alta división del trabajo y yo puedo tener la expectativa de que eso lo hará otra persona por mí porque yo tengo otro rol en esta sociedad. Sin embargo, fíjense que eso no pasa en nuestro proceso. En nuestro proceso atentamos contra eso que nos ha hecho humanos, esto de la división del trabajo, y simplemente, bueno, aunque la Corte Constitucional también nos cierra la puerta, dice nadie más que el juez puede desarrollar actividades jurisdiccionales dentro del proceso. Sin embargo, yo me pregunto, ¿y la justicia arbitral, donde hay varios sujetos que tienen jurisdicción y que pudieran dividirse el trabajo si es que el caso lo amerita? Porque no les estoy diciendo que siempre deban dividirse el trabajo. Si el proceso es simple, pues simplemente los tres pueden estar en una audiencia, pero si el proceso es demasiado complejo, pudieran dividirse el trabajo. Creo que en la justicia arbitral pudiese darse esto. También se hubiese evaluado la carga de trabajo para plantearse si la inmediación es satisfactoria o no. Fíjense, por ejemplo, la inmediación teóricamente, como dice Hernán Fabio López, luce muy indiscutible, pero si pensamos en un proceso que tiene, en un juez que tenga 1000 o 2000 procesos en stock, imagínense sentándose en audiencias teniendo que sacar tanta cantidad de trabajo. Sin embargo, si vamos ante un juez que tiene menor carga de trabajo, quizá un juez que esté ubicado en una población pequeña donde tiene 10, 20 casos al año, pues claro que la inmediación es absolutamente pertinente y necesaria porque se puede desarrollar sin atentar contra el mismo trabajo del juez. Y preguntémonos por último, ¿será que la inmediación es verdad? Pensemos quién toma las decisiones la mayoría del tiempo en nuestros procesos. Pues va a ser la mayoría del tiempo el juez de segunda instancia. Y definitivamente el juez de segunda instancia practica la mediación, porque la mayoría de las pruebas que se practican en un proceso van a estar en primera instancia y solo excepcionalmente el juez de segunda instancia practica pruebas. Así que la segunda instancia es básicamente la práctica de la mediación y además normalmente ese juez es el que toma la verdadera decisión en un proceso. Así que, por ejemplo, la inmediación no se da en las comisiones que se dan entre los jueces, otro juez es el que termina teniendo contacto directo con las pruebas y no el juez que comisionó. Así que quizá pudiéramos poner en duda esto de la inmediación. Si se hubiesen usado los criterios que proponemos, una evaluación práctica hubiese encontrado incompatibilidad de la oralidad con medios actuales como el Internet. Yo en los libros del profesor López Blanco, que sigo constantemente, veo que en las últimas ediciones empieza diciendo algo como esto: el mundo procesal vuelve desde el año 2005 hacia la oralidad, hacia la escritura. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué puede ser esto? Y la razón la encontré sumamente sencilla, porque es que hay un medio técnico actualmente como el Internet, que resulta mucho más eficiente para manejar mensajes escritos que mensajes orales o videos. Resulta mucho más complejo el tema de la oralidad, de los videos por internet todavía. En cambio, la escritura es sumamente compatible con esa realidad que tenemos hoy y que si se hubiese evaluado o diagnosticado antes de diseñar un código, pues se hubiese podido pensar en que si hay, por ejemplo, un expediente digital, pues es que los memoriales de los abogados van directamente al expediente subiéndolo quizá a través de una clave, como pasa en esto de las nubes electrónicas. Así que fíjense por ejemplo el litigio en la Superintendencia de Industria y Comercio, que normalmente es escrito, pero igual es muy eficiente y muy pronto y muy veloz para desarrollarnos porque se maneja esta herramienta del Internet. Una evaluación práctica, por lo menos, por ejemplo, también hubiese encontrado las enormes deficiencias de la regla técnica de la conciliación. Les comento un caso. A un cliente lo citan a un proceso y llegamos a conciliar, y en la conciliación estaba sentada el abogado de la contraparte y primero él nos hace seguir al recinto y segundo nos hace sentar y me pregunta a mí, colega, ¿será que usted o ustedes como parte desean conciliar? Y yo le digo, pues francamente no, porque sus pretensiones no tienen sentido, no tienen asidero. Y entonces
Él simplemente se para de la mesa, llama a la conciliadora y le dice, chica, por favor, tráeme la audiencia, el acta de conciliación fallida. Pues yo pensé que la conciliadora iba a montar en cólera y se iba a negar rotundamente a hacer eso, y todo lo contrario. En un momento llegó esa acta. Así que ¿quién concilió? Mi contraparte. Entonces, ese tipo de evaluaciones son las que son importantes hacer a la hora de diseñar un código de procedimiento, y esas evaluaciones no se hacen de manera normativa, no se hacen absolutamente apegados al derecho, se hacen de manera práctica y se hacen a la luz de la administración. Entonces, ¿qué es el derecho procesal flexible? En definitiva, es diferenciar los principios y las reglas técnicas para, respecto de las reglas técnicas, ser gerente, perito, móvil y estar evaluando constantemente para morigerarlas, para cambiarlas, para subirlas, para bajarlas, y respecto de los principios, simplemente guardar absoluta reverencia. Muchas gracias.